el único médico de una base aislada en la Antártida, comprendió que tenía apendicitis. Necesitaba una operación urgente, pero allí nadie podía hacérsela. El barco se había marchado, una ventisca impedía volar, esperar podía matarlo. Con un espejo frente al abdomen y 2 compañeros sin formación médica como ayudantes, empezó a operarse a sí mismo. Si perdía el conocimiento, nadie podría terminar. Se llamaba Leonid Rogozov y tenía 27 años. Durante horas había intentado evitar la operación con reposo, antibióticos y frío. No funcionó. El dolor aumentaba, los vómitos habían comenzado y ninguna ayuda podía llegar a tiempo. 5 meses antes, cuando zarpó de Leningrado, todavía no sabía que acabaría convertido al mismo tiempo en cirujano y paciente. Rogozov acababa de iniciar su formación quirúrgica cuando aceptó viajar a uno de los lugares más aislados del planeta. El 5 de noviembre de 1960 partió a bordo del buque Ob, con la sexta expedición antártica soviética. Su misión no consistía únicamente en atender a sus compañeros. Como ocurría a menudo en aquellas expediciones, también colaboraría en otras tareas. Pero había una responsabilidad que solo él podía asumir. Era el único médico del grupo. La nueva estación se levantó en el oasis de Shirmacher, una zona rocosa de la tierra de la reina Maud, a unos 80 kilómetros de la costa. Fue inaugurada oficialmente el 18 de enero de 1961. Durante semanas, la expedición trabajó para dejarla preparada antes de que llegara el invierno austral. Después, el barco se marchó. El mar comenzó a congelarse, se acercó la noche polar y una docena de hombres quedó aislada en una base recién construida. No había carreteras, hospitales ni un equipo de rescate esperando al otro lado de la tormenta. Todo problema tendría que resolverse con las personas y el material que ya estaban allí. Durante un tiempo, la vida siguió su curso, hasta la mañana del 29 de abril. Rogozov empezó a sentir debilidad, malestar y náuseas. Después apareció un dolor en la parte alta del abdomen. Con el paso de las horas, ese dolor se desplazó hacia la zona inferior derecha. Él conocía muy bien aquella secuencia. Se tomó la temperatura, algo más de 37 grados. No era una fiebre espectacular, pero el conjunto de síntomas apuntaba a un diagnóstico muy concreto. En su diario, dejó escrito que creía tener apendicitis. También anotó que intentaba mantenerlo en silencio y sonreír para no alarmar a sus compañeros. Tal vez, cualquier otro paciente habría esperado la valoración de un especialista, una analítica o alguna prueba de imagen. Rogozov no tenía nada de eso. Él era el paciente, el médico, y la única persona capaz de interpretar lo que estaba ocurriendo. Durante las horas siguientes, intentó contener la enfermedad con reposo, frío y antibióticos. En aquellas condiciones, operar era el último recurso. Pero los síntomas no permanecieron controlados. Durante la noche, el dolor aumentó, aparecieron vómitos y su estado general empeoró. Al día siguiente, los signos indicaban que la inflamación estaba avanzando y que seguir esperando podía ser peligroso. Entonces, revisaron las posibles salidas. La base soviética de Mirny, capaz de prestar apoyo, se encontraba a unos 3.000 kilómetros. Había estaciones extranjeras más próximas, pero ninguna disponía de un avión que pudiera recogerlo. Y aunque lo hubiera habido, la ventisca hacía imposible volar. El Ob ya estaba lejos. El mar permanecía congelado. Novolazarevskaya se encontraba decenas de kilómetros tierra adentro. Aunque lograran pedir ayuda, nadie podía llegar hasta aquella habitación a tiempo. Rogozov conocía la evolución posible de una apendicitis sin tratar. También sabía que los antibióticos no estaban deteniendo la enfermedad. A primera hora de la tarde del 30 de abril, empezó a considerar la única opción que quedaba: operarse él mismo. No decidió hacerlo porque ignorase el riesgo. Precisamente por ser cirujano, comprendía todos los problemas. Tendría que permanecer consciente, trabajar en una postura incómoda, soportar el cansancio y orientarse en una zona de su propio cuerpo que apenas podía ver. Además, si cometía un error, no habría otro médico para corregirlo. Esperar también era una decisión, y a medida que pasaban las horas, parecía la más peligrosa de todas.
A las 6:30 de la tarde, Rogozov notó que el edificio temblaba por la ventisca. Sus compañeros ya habían empezado a esterilizar la ropa y el instrumental en el autoclave. 2 horas más tarde, mientras él se encontraba cada vez peor, vaciaron su habitación y la transformaron en un quirófano improvisado. Había que convertir a personas sin formación médica en un equipo capaz de ayudar en una operación real. El meteorólogo Alexander Artemev se encargaría de entregarle los instrumentos y manejar los separadores. El mecánico Zinovy Teplinsky sostendría un espejo frente al abdomen y ajustaría la lámpara. El jefe de la base, Vladislav Gerbovich, permanecería cerca, preparado para sustituir a cualquiera de los dos. No iban a operar, ninguno de ellos sabría hacerlo, pero las manos de Rogozov no podían buscar una herramienta, mover la luz y trabajar al mismo tiempo. Antes de comenzar, les explicó qué debían hacer si perdía el conocimiento. Dejó preparada medicación de emergencia y les enseñó a administrarla. También repasó con ellos cómo practicarle respiración artificial. El plan dejaba claro hasta qué punto todo podía torcerse. Rogozov se colocó semisentado y ligeramente inclinado hacia el lado izquierdo. Así intentaría acercarse a la zona que debía operar sin comprimir demasiado el abdomen. Sus asistentes se cubrieron con ropa esterilizada para la ocasión. Según recordaría después, estaban extremadamente pálidos. Él también sintió miedo, pero en cuanto comenzó a preparar la anestesia, su atención se concentró en el procedimiento. Si te interesan las historias reales que parecen imposibles, puedes suscribirte a La mirada del búho. Ahora volvamos a aquella habitación. Rogozov estaba a punto de comenzar. Poco después de las 10 de la noche, según la hora de Moscú recogida en su informe, se inyectó 20 mililitros de una solución de procaína al 0,5%. Era anestesia local. Serviría para insensibilizar la pared abdominal, pero no podía eliminar todas las molestias internas ni relajar por completo la musculatura. Esperó unos 15 minutos. Después hizo una incisión de entre 10 y 12 centímetros. El espejo parecía la solución más evidente, pero tenía un inconveniente. Invertía la imagen. Cada movimiento aparecía al lado contrario y obligaba a corregir mentalmente la dirección. Por eso Rogozov terminó trabajando principalmente mediante el tacto, y lo hizo sin guantes, para no perder sensibilidad en los dedos. Al principio, Rogozov avanzó con cuidado y sin apresurarse. No podía permitirse movimientos imprecisos. Sus compañeros le acercaban los instrumentos, mantenían la luz y trataban de seguir unas instrucciones que ningún meteorólogo ni ningún mecánico imaginan tener que escuchar. Pasados entre 30 y 40 minutos, el cuerpo del cirujano empezó a imponer sus propios límites. Rogozov se sentía cada vez más débil, sufría vértigos y notaba que sus manos perdían fuerza. Cada 4 o 5 minutos tenía que detenerse durante unos 20 segundos, recuperar el control y continuar. No llegó a perder el conocimiento, aunque así se haya contado algunas veces. El peligro real era quizá más inquietante. Seguía despierto, pero cada pausa demostraba que su capacidad para terminar se estaba agotando. Durante el procedimiento, dañó accidentalmente el ciego, la primera parte del intestino grueso. En un quirófano normal, un segundo cirujano podría haber intervenido. Allí, el mismo hombre que acababa de cometer el error tuvo que identificarlo, repararlo y decidir si aún podía seguir. Lo reparó y continuó buscando. La postura le impedía ver bien. El espejo confundía la dirección. El dolor, el esfuerzo y el mareo reducían su precisión. Además, trabajar sobre uno mismo añadía una dificultad que no se enseña en ninguna facultad. Cada decisión técnica tenía una consecuencia inmediata en su propio cuerpo. Los minutos seguían pasando. Rogozov exploraba principalmente con los dedos. No podía ver con claridad, pero su formación le permitía reconocer al tacto lo que buscaba. Hasta que, por fin, localizó el apéndice. Estaba gravemente inflamado y presentaba una zona oscura cerca de su base. Su diario y su informe médico no describen exactamente igual su estado, por lo que no podemos afirmar cuánto faltaba para una perforación. Sí confirman algo esencial. Retrasar más la intervención habría aumentado seriamente el peligro. Todavía tenía que completar la parte más delicada. Según escribió después, en el momento de separar el apéndice, su debilidad se intensificó.
notó que el corazón se ralentizaba y que las manos apenas le respondían. Pensó que aquello podía terminar mal. Pero el apéndice quedó finalmente extirpado. Progozov aplicó antibióticos y cerró la incisión. Solo tras colocar el último punto pudo apartar los instrumentos. Desde la primera incisión habían pasado 1 hora y 45 minutos. En la habitación quedaron un paciente exhausto y 2 asistentes sobrepasados. Rogozov había terminado, pero todavía no sabía si sobreviviría a una infección o a otra complicación. La noche no acabó con una celebración. Terminó con vigilancia, antibióticos y espera. Al día siguiente, su temperatura alcanzó los 38,1 grados y su estado seguía siendo delicado, aunque él decía encontrarse mejor. Durante los días siguientes, la evolución comenzó a darle la razón. Al 4.º día se habían normalizado las funciones intestinales y desaparecieron los signos de inflamación localizada del peritoneo. Al 5.º, la temperatura volvió a la normalidad. Al 7.º, Progozov se retiró él mismo los puntos. 2 semanas después de la operación ya había retomado sus obligaciones habituales. Su informe precisa que esperó aproximadamente 1 mes antes de volver a realizar trabajos físicos pesados. La expedición aún tendría que pasar 1 año en la Antártida. Cuando por fin regresó a Leningrado en 1962, Rogozov volvió a la clínica y continuó su carrera. Terminó su formación, completó una investigación sobre cirugía del esófago y trabajó durante décadas como cirujano. Su operación lo hizo famoso, pero las pruebas que conservamos no describen a un hombre invulnerable. Describen a alguien que sintió miedo, se debilitó, cometió un error y necesitó ayuda. Y quizá eso vuelve su historia todavía más extraordinaria. Con frecuencia se resume todo diciendo que un médico se extirpó su propio apéndice. Pero, si miramos con atención, lo que ocurrió fue una cadena de decisiones mucho más humana. Rogozov identificó los síntomas, probó el tratamiento disponible, comprobó que la evacuación era imposible, preparó una habitación, repartió tareas, explicó qué hacer si él fallaba. Durante la operación se detuvo cuando fue necesario, y cuando dañó una parte del intestino, no ocultó el error ni se dejó dominar por él. Lo reparó antes de continuar. No sobrevivió porque dejara de ser vulnerable. Sobrevivió porque organizó toda la operación alrededor de esa vulnerabilidad. Sus compañeros tampoco fueron simples espectadores. Artemev, Teplinsky, Yerbovich y quienes esterilizaron el material sostuvieron una parte del peso. Ninguno podía sustituir al cirujano, pero sin ellos el cirujano quizá no habría podido salvar al paciente. Esta historia no demuestra que una persona pueda hacerlo todo sola. Demuestra casi lo contrario. Incluso el acto de autocirugía más célebre necesitó preparación, confianza y un pequeño equipo dispuesto a no abandonar la habitación. ¿Qué te impresiona más? ¿Que Rogozov fuera capaz de operarse o que, en medio del miedo, pudiera pensar con la claridad suficiente para preparar a los demás? Te leo en los comentarios. Seguimos con los ojos abiertos.